El gobierno de la presidenta Dina Boluarte planea ejecutar. Roxana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en relación a la pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían los mecanismos? La ley de migraciones exige una serie de aspectos relacionados al tratamiento de aquellos que cometen infracciones. Cuando estamos tratando ya temas de delitos, pierde competencia y es, en este caso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, quienes inician con la colaboración puntual de la Policía Nacional. ¿Qué hacer frente a estas propuestas? Se ha hecho referencia a la modificación del Código Penal. Eso significaría que tendríamos que contar con una cantidad bastante significativa de fiscales especializados en procedimientos de esta naturaleza. Pensar que una persona que ha cometido estos hechos y que ha sido comprobado vaya a ser expulsado del país, la pregunta sería ¿cómo, cuándo y dónde? Sí, porque ¿no? La presidenta en su discurso dijo, los criminales que cometan delitos en flagrancia podrán ser expulsados del país, pero se tiene la logística, la capacidad, el presupuesto y todo lo que significa también la autorización de los países donde van a ser expulsados. Efectivamente, las decisiones de un país, o sea, su política interna, impactan en los demás países. Nosotros no podemos pensar que el Perú puede llevar a cualquier frontera y dejar a personas que sean extranjeras de cualquier nacionalidad, porque no nos obliga la ley a llevarlos a su país de origen. La pregunta es, ¿quiénes lo van a acompañar? ¿Tenemos la capacidad operativa, logística para poder proceder? ¿Cuántas prisiones o cuántos lugares donde podamos albergar a cientos de miles que estén cometiendo ese tipo de actos existen en el país? Se ha hablado de incremento de penales. Sabemos que hay en este momento personas que están cumpliendo condena que están hacinados en penales a nivel nacional. Se ha hecho referencia también a la amnistía, ¿no? La pregunta es, para que exista una amnistía debe darse también facilidades, no solamente indicar una norma que existen amnistías. Existen suficientes amnistías para atender por lo menos, por ser bastante positiva, 500.000 de ciudadanos que están alrededor del país, que puedan irse a un lugar, con lo que eso conlleva, tras salir de su trabajo, dejar a su familia, porque eso cuesta. Por supuesto. ¿No? Si bien es cierto, la amnistía puede significar el no pago de multas, eso no significa que no vayas a pagar para poder sacar. Hay citas para todas las personas, esto ya va a terminar. ¿Cuánto? Ya sabemos cuántos se han aplicado esta amnistía. Sí, Roxana, pero centrémonos en los delincuentes que sean captados en flagrancia delictiva. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán cuando Pedro Castillo alquiló un avión, envió a varios extranjeros, venezolanos a su país de origen, y cuando arriban le dicen, no señor, aquí no los puede dejar, y es porque no hubo una previa coordinación y comunicación que también es muy importante. Cada país tiene su normativa. Sí, efectivamente, vimos aquella oportunidad que se hicieron anuncios en relación a la expulsión de ciudadanos que iban a ser llevados a su país, en este caso a Venezuela. Ahora, pero también tuvimos en el caso del presidente de Vizcarra que se llevaron a ciudadanos a Venezuela y regresó el avión. Pero pocos días después vimos a uno que había sido asesinado en los pantanos de Villa. Entonces, ¿qué significa? Vamos a nosotros a asumir los gastos, el Perú va a asumir los gastos de este número enorme de personas que estamos hablando, de organizaciones criminales, que estén en flagrancia sabiendo que van a regresar. Es decir, es un beneficio la expulsión porque ya no estarían pagando condena, no estarían sujetos a un proceso judicial. Ya no es competencia del Ejecutivo, es competencia del Poder Judicial y en este caso en las normas Poder Legislativo. Y para poder hacer normas, diseñarlas, tenemos que basarnos en realidades posibles. ¿Es posible hacer todo esto? Esa es una gran pregunta. Yo he escuchado que hay muy buenas intenciones, hay muy buen interés, pero ¿existe la cantidad de policías suficientes para poder iniciar una investigación de esa naturaleza? Y por cada expulsado tienen que acompañarlos 2 policías, según nos comentó el general Flores, y además es un presupuesto que la policía tiene que brindar para alquilar estos aviones, trasladarlos, una logística enorme, y es por eso que nos cuestionamos y decimos, ¿el mensaje de la presidenta fue populista o realmente se puede ejecutar? Deja muchas interrogantes de momento, Roxana, pero lo que sí me gustaría compartir con usted y con nuestros televidentes,
son las cifras reales de lo que pasa en Perú, porque tenemos una gráfica para entender. De enero a junio, cerca de 110.000 operativos del Ministerio del Interior. En estos operativos han encontrado a 37.000 requisitoriados, 136.000 sospechosos por delitos, 10.000 extranjeros involucrados por delincuencia y crimen, 6.200 bandas, 77 organizaciones criminales que fueron desarticuladas y más de 4.500 armas de fuego decomisadas. Y quiero precisar e incidir en esta cifra, 10.000 extranjeros involucrados en delincuencia y crimen. Si ellos son encontrados cometiendo un crimen, flagrancia, ¿qué se podría hacer para efectivamente que sean expulsados y no vuelvan a regresar a las fronteras que están totalmente permeables? En realidad es lamentable que esta situación haya llegado, pero nosotros tenemos que ser reales. A mi humilde punto de vista no es posible. No es posible pensar que personas que han cometido en diferentes ocasiones, porque no es la primera vez, y si se les encuentra en flagrancia, se les va a llevar a la frontera y otro país los vaya a recibir. Y mucho menos pensar dónde los vamos a albergar. Entre tanto, se piensa trasladarlos en línea aérea a los países que correspondan, porque no estamos hablando solamente de extranjeros venezolanos. Estamos hablando de todos los extranjeros que se encuentran en nuestro país y no solamente aquellos que cometen delitos en las calles. Entonces, yo creo que aquí hay que flanquear la situación de una manera tal que permita establecer cuáles son las acciones diplomáticas que van a realizar los países, porque Perú no es frontera con Venezuela, podrá hacerlo con Colombia, pero no lo es con Venezuela. Entonces, ¿cómo se va a realizar? Vamos a llevarlos hasta la frontera con Colombia y Colombia los va a trasladar hacia Venezuela. ¿Existen esos arreglos? ¿Quién va a asumir la logística, el costo? Hay muchas preguntas y seguramente pocas respuestas en relación a esta situación. Roxana, y en su experiencia, que usted fue superintendenta de Migraciones, ¿qué se podría hacer? ¿Cuál podría ser la solución? Registrarlos, porque muchos de ellos ingresan de manera ilegal al país, que purguen condenas en cárceles, que construyan más cárceles, se pueden enviar a sus destinos de origen vía terrestre, por avión. ¿Cuál podría ser la posible o las eventuales soluciones? Fíjese, la norma establece diferentes actividades que debe realizarse, como fiscalizaciones. En este caso, la policía hace este tipo de visitas, redadas, para poder encontrar a ciudadanos peruanos o extranjeros que estén cometiendo este tipo de actos ilícitos. La pregunta es, ¿existen las relaciones diplomáticas suficientes y la voluntad política de los países para poder albergar, no solamente aquí en el Perú, en prisiones que estuviesen diseñadas para ese proceso inmediato, que significa poco plazo para poderlos trasladar, con la seguridad que no regrese? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles van a ser las actividades? ¿Qué compromiso van a asumir los países de recibo o los países de destino? Yo creo que aquí hay mucho que trabajar, hay mucho planteamiento que hacer. Hablar de la modificación del Código Penal significa que el Poder Legislativo tendrá que analizar y proponer y recibir las propuestas también del Poder Ejecutivo. Y la pregunta, he escuchado con mucho interés a los exministros del Interior manifestar la preocupación y determinar que la policía de pronto que hayan hecho algún tipo de carreras para poder, un servicio militar, luego vayan a poder ser policía. Los servicios militares tienen una función distinta, ¿no? Estamos preparados los que hemos llevado, le digo yo porque yo también he llevado, he hecho servicio militar, una actividad totalmente distinta y no de mantener a la sociedad controlada, de poder hacer tipos de actividades. La policía, los militares no utilizan policías, armas, fusiles. Entonces, estamos en una situación en la que deberíamos no solamente manifestar nuestro deseo y decir, miren, vamos a trabajar para esto, sino deberíamos tener unos programas especializados con participación tanto de la actividad privada como de la actividad pública y buscar mecanismos diplomáticos, diplomáticos, pero también mecanismos migratorios entre las redes migratorias a nivel mundial, a fin de encontrar soluciones que puedan generar respuestas y resultados, por lo menos que vayan incrementándose progresivamente. Dar una decisión de esta naturaleza es realmente someterse a luego una evaluación que va a tener que
explicar a la ciudadanía cuando esto no se vea reflejado, puesto que la Policía Nacional, y en este caso la Policía de Extranjería, solo recibe 5.000 soles al mes para hacer el Imagínese. procedimiento de expulsión. ¿Cómo van a pagar un avión si reciben 5.000? Y acá estamos hablando Increíble. de millones de dólares si es que estamos pretendiendo realizar este tipo de acciones. Y entonces yo creo que hay que convocar a las personas que estén en estos ámbitos, que conozcan y que pueda haber una acción, no solamente un deseo, sino establecer todo un programa y la participación. realista, Efectivamente, que Roxana, aterrice, eso. ¿no? Que aterrice y que no solamente hagamos una exposición que seguramente tiene muy buena voluntad, todos lo queremos, aplaudimos que ese sea el interés del El Poder fin, Ejecutivo, sí. pero creo que hay que trabajar en conjunto y hay que ver a qué se trata, porque un Sí. código penal modificado va a significar que cualquier persona que cometa un delito o que ya haya aplicado, ojo con esto, si ha asesinado y ha aplicado y dice voy a hacer condena fuera de prisión después de haber cumplido determinados años, ¿los vamos a expulsar? Y esos son Entonces, esos puntos que se deben Lo considerar. vamos a expulsar a un asesino que ya le dicen, bueno, ya sabe que De voy a acuerdo. tener que hacer 2, 5 Roxana, años más y que, atrás. y que no queden buenas intenciones o en una propuesta populista. Los ciudadanos queremos acciones reales que se puedan ejecutar. Sí. Por eso es importante analizar Hay que desear mucho éxito al gobierno en realidad, al con Estado personas peruano. que manejen el tema como usted, Roxana. Le quiero agradecer a Roxana Al del contrario. Águila, experta en gestión migratoria, por darnos estos alcances. Muy amable. Muchísimas como siempre. gracias. Muchas Buenas gracias. tardes.